Bendiciones, espero y estén bien. En esta hora vamos a hablar brevemente, como que básicamente, de lo que es el rechazo. El rechazo, el rechazo en palabras simples, la definición en palabras simples es no aceptar algo a alguien, es resistirse o hacer fuerza negativa en contra de algo o alguien o es una forma de sentir menosprecio hacia algo o hacia alguien. Entonces, entre paréntesis, voy a agregar que a veces nosotros somos rechazados, puede ser por nuestra forma de ser, de pensar, de expresarnos, por nuestra apariencia, por nuestro estatus social, económico, aún hasta migratorio, por nuestra religión, entre otras cosas. El rechazo que nosotros recibimos puede también ser por un espíritu que esté operando, ya sea en nosotros o en contra de nosotros, y que provoca que nosotros sintamos rechazo o que nosotros sintamos que estamos siendo rechazados o que operen otras personas para rechazarnos a nosotros, a espíritus que operan o vienen de generaciones o que vinieron a una criatura, una persona cuando estaba en el vientre de su madre, que quizás la madre o el padre o algún familiar cercano no quisieron, rechazaron o hablaron en contra de la criatura. Y esto abre puertas que dan acceso a que ciertos espíritus operen en la vida de una persona. Y aunque los padres puede que se retracten y decidan recibir a ese bebé, eh, esas puertas quedan abiertas y esos espíritus se quedan operando en la vida de esta persona. Y aunque los padres terminen amando a esa persona, la persona aún así se queda con ese sentir. Eh, Siempre se está sintiendo rechazada, y por esto los padres tienen que tener mucho cuidado de las cosas que ellos dicen sobre sus hijos, de cómo se expresan de sus hijos o de una criatura cuando está en el vientre, porque los padres terminan sin querer, sin darse cuenta o aún conscientemente, ¿verdad? Terminan maldiciendo a sus hijos. Entonces los padres y personas en autoridad tienen que tener cuidado de cómo hablan de sus hijos, de sus casas, ¿verdad? De todo lo que tienen bajo de ellos, porque nuevamente terminan maldiciendo a sus hijos o a todo lo que es de ellos. También le abrimos puertas. Y brevemente voy a volver hacia atrás, voy a dar un pequeñito testimonio que escuché, porque a veces hay espíritus que operan por cualquier tipo de brecha, aunque la persona no tenga como intención, pero escuché el caso de una pastora que el Señor la usa mucho en liberación, y ella dijo que cuando su mamá dio a luz de ella, le tuvieron que quitar a la mamá, o a la mamá le quitaron a la bebé, a ella, porque tuvieron que revisarla. Pasó algo, no recuerdo bien el testimonio, pero el punto fue que hubo una separación entre la mamá y ella, y hubo un espíritu que se aprovechó, y en ese momento comenzó a operar desde ese entonces en la vida de esta persona, pero fue cierto abandono, fue un espíritu de abandono lo que vino a operar en la vida de ella. Entonces, este espíritu se aprovechó de esa situación y comenzó a operar desde ese entonces en la vida de ella, pero no fue nada que haya sido como a propósito, sino que hubo una situación y tuvo que ser separada de su mamá. Entonces, por mucho tiempo ella se sentía así como que abandonada, y entonces el Señor después, años después, le mostró esto que había pasado, que ahí fue que vino esta sensación de abandono que ella sentía en su vida. Entonces, para seguir más adelante, dice: también abrimos las puertas al espíritu de rechazo cuando nosotros mismos no nos aceptamos.
y lo vamos alimentando cuando nosotros pensamos o hablamos de nuestra persona negativamente. Entonces cuando nosotros podemos ver la diferencia, cuando nosotros comenzamos a buscar ayuda y comenzamos a hablar positivamente de nosotros, nosotros vemos cómo nuestra mentalidad, cómo nuestro estado va cambiando y va mejorando, ¿verdad? Porque entonces vamos haciendo resistencia a lo que es este espíritu, ya no dejamos de hablar negativamente, entonces ya no le estamos dando fuerza, no estamos alimentando a este espíritu, a esta fortaleza, ¿verdad? Sino que se va derribando poco a poco. Entonces, Proverbio 23:7 dice, para corroborar esto, dice la primera parte de ese proverbio, que lo podemos aplicar a esto, dice que el hombre es tal cual es su pensamiento, o sea que como nosotros nos sentimos, como nosotros pensamos, como nosotros pensamos, tiende a salir por nuestra boca, ¿verdad? Entonces si nosotros estamos sintiendo un sentimiento, lo sentimos, pero ya cuando empezamos a hablar, ¿verdad? Lo que sentimos, entonces nosotros vamos de acuerdo a como nosotros hablemos, ya sea negativamente o positivamente, pues vamos moldeándonos a nosotros mismos, y esto puede afectarnos nuevamente. Si hablamos negativamente, pues vamos a abrir puertas a que otros también espíritus comiencen a entrar, como ya sea el autosabotaje, ya sea el victimismo, ya sea la baja estima, y comenzamos a alimentar estos espíritus, y que ya puede que sean operando en nosotros, dentro de nosotros, alrededor de nosotros, para hacernos sentir de cierta forma. Entonces sentimos nuevamente que nos rechazan, ya sea algo que opere fuera, que otros nos rechacen a nosotros, o nosotros mismos que nos sintamos rechazados aunque no nos estén rechazando, porque hay personas así que tienen un espíritu de rechazo, pero que opera en ellos, que donde quiera que ellos van se sienten rechazados, pero no están siendo rechazados, sino que ellos mismos se sienten así. Entonces, explicación, no importa que también nosotros nos portemos cuando es operando en contra nuestra, no importa lo que nosotros hagamos, lo bien que nosotros nos portemos, que también nosotros hagamos las cosas, siempre va a haber como una cierta resistencia hacia nosotros, un cierto rechazo, ¿verdad? Porque nuevamente es algo que está operando en contra de nuestra, para hacer que otros nos rechacen. Ahora, a veces nosotros somos rechazados no porque sea necesariamente algo espiritual, sino también por nuestra conducta, por las obras de nuestra carne, porque también la palabra habla de espíritus, pero también habla por la obra de nuestra carne. Y a veces somos nosotros muy negativos, somos a veces muy conflictivos. Y hay cosas que operan en nuestras vidas que son por nuestra naturaleza caída. Entonces hay espíritus que operan en nuestro cuerpo, ya sean, nos traen enfermedades, ¿verdad? O solo para poner ejemplos, si hay espíritus que operan en nuestra alma, que producen, ¿verdad?, ciertas conductas o ataduras, y otros que son influencias. Por ejemplo, este humano enojarse, uno se enoja porque es algo que es un sentimiento que es normal, es natural de la naturaleza caída, pero hay también un espíritu. Por ejemplo, dice la palabra, para corroborar lo que acabo de decir, Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis. O sea que la palabra dice que básicamente es algo que es normal, ¿verdad? Que nos enojemos, que nos airemos. Pero también cuando esa ira no es sometida o no es controlada, da cabida a que entre el espíritu de ira. El Señor lo reprenda, y la persona, cuando ya este espíritu es el que está operando, que no es nuestra carne, que no es un sentimiento normal, entonces es que nosotros vemos cómo es que las personas pierden su cordura por un tiempo, siente como que algo viene sobre ellos, que es algo como que más fuerte que ellos. Esto es ya un espíritu de ira. Entonces en la palabra hay muchos ejemplos de espíritus operando en personas, y también vemos ejemplos de
personas que fueron rechazadas y menospreciadas, a quienes Dios ayudó, ¿verdad? Porque dice la palabra que cuando nosotros nos humillamos, que el Señor está atento, ¿verdad? A los que son afligidos, a los que son menospreciados. Cuando nosotros clamamos a Dios por ayuda, Él viene e intercede. Y muchas veces tenemos que hacerlo de corazón, y tenemos que, porque también el Señor sabe, nosotros a veces tendemos a arrepentirnos cuando algo nos pasa, no a arrepentirnos, sino a sentirnos mal cuando algo nos pasa porque no nos va bien en eso que hicimos. Entonces volvemos y volvemos a hacerlo. Entonces ya eso no es un arrepentimiento. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a que nosotros verdaderamente nos arrepintamos, que nos dé la fuerza de no volverlo a hacer, y no que nos sintamos mal o nos arrepintamos cuando no nos sale como nosotros esperamos. Y aún en eso Dios nos puede ayudar, pero también tenemos que nosotros poner de nuestra parte. Entonces, cuando una persona decide trabajar en su identidad y en su autoestima, puede avanzar, puede vivir de cierta forma, en cierta libertad. Pero para nosotros saber quiénes nosotros somos realmente, ni encontrar nuestra verdadera identidad, que no sea basada en lo que la gente diga, ¿verdad? O en cosas que nos pueden ayudar para aumentar nuestra autoestima, que nos puede ayudar por cierto tiempo, ¿verdad? O hasta cierto punto. Pero nuestra verdadera identidad, para nosotros saber quiénes nosotros somos, tenemos que ir al que tiene el diseño, al que tiene ese plano de nuestras vidas. Y eso solamente podemos tener acceso a través del Señor Jesucristo. Si hay alguien que sabe quiénes nosotros somos realmente y lo que valemos, es el Señor Jesucristo. Porque nuevamente vamos a encontrarnos con personas, con situaciones que quizás sintamos, ¿verdad? Como que ese rechazo. Y si hay alguien que puede entender también lo que significa ser rechazado, es el Señor Jesucristo. Que Él también fue rechazado, fue el primero que padeció. Y Él también fue humillado, fue maltratado, fue traicionado, entre muchas cosas más. Isaías 53:3 lo detalla mejor. Dice: fue despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de Él el rostro, o sea que no hubo quien lo ayudara. Él nos necesitó, ¿verdad? En ese momento nos necesitó, y nosotros lo que hicimos fue mirar para otro lado, ¿verdad? Y lo mismo quizás le ha pasado mucho, nos ha pasado a muchos de nosotros, que hemos necesitado, pero que hemos hecho, o nosotros mismos lo hemos hecho a otra persona. Vemos que una persona necesita nuestra ayuda y lo que hacemos es que volteamos nuestro rostro. Pero Juan 1:11 dice: a los suyos vino y a los suyos no les recibieron, hablando también del Señor Jesucristo. Que si hay alguien nuevamente que sabe lo que es sentirse rechazado, es el Señor Jesucristo. Entonces no nos podemos asombrar cuando nosotros vengamos a los que Dios nos manda, ya sea familia, ya sea un trabajo que vayamos, ya sea a una pareja, si nos dejan ya de recibir, porque Cristo fue el que padeció todo eso. O sea que nosotros no nos debe sorprender, porque está en la palabra y los vemos. Y como decía la predicadora de hoy en la iglesia, ella decía: si el Señor Jesucristo pasó por todo eso, ¿quiénes somos nosotros que no lo vamos a pasar o a padecer, ¿verdad? Porque nuevamente estamos en un mundo caído, y dice que Dios interviene, ¿verdad? Cuando nosotros lo necesitamos, y su palabra dice que a lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los que se creen algo. Entonces Juan 1:12, para seguir leyendo, dice: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si venimos a ser hijos de Dios, entonces nosotros recibimos potestad y recibimos autoridad de reprender y vencer todo lo que no es de Dios en nuestras vidas.
Y nosotros en Dios podemos cambiar nuestra historia. Dios nos da ese poder de nosotros poder cambiar nuestra historia, que si nuestro poder, nuestro destino era de perdición, si nuestro destino era lo malo, ¿verdad? Si nuestra heredad era todo lo malo, Dios viene y puede cambiar, y por testimonio se lo puedo decir. Y es algo que yo pienso y medito. Yo digo, Dios mío, si tú no hubieses venido a mi vida, yo puedo tener una idea de lo que iba a ser mi destino, porque el enemigo también traza un camino, y la palabra misma lo dice. Hay dos caminos, está el del bien y está el del mal. Entonces, mi camino, el camino del que no está en Dios, es de perdición. Y lo podemos ver, yo lo puedo ver en mi descendencia. Si el Señor no me hubiese escogido, si no me hubiese llamado, si yo no le hubiese dicho que sí al Señor, yo puedo tener una idea de lo que iba a ser mi destino, y no iba a ser nada bueno, no iba a ser nada bueno. El enemigo me iba a usar como su instrumento, pero para perdición, ¿verdad? Entonces yo en Dios tengo la oportunidad de ser un instrumento de Dios para su gloria y su honra. Y este mundo, dice la palabra, en Dios también nosotros recibimos armas con las que nosotros podemos pelear en contra de los que quiere obligarnos a hacer lo malo o a servir a las tinieblas. Este mundo está gobernado por el maligno, dice Primera de Juan 5:19, que el mundo entero está gobernado por el maligno. Entonces Romanos 8:37 dice, pero en medio de todas las cosas somos más que vencedores por el que nos amó. Entonces Deuteronomio 31:6 dice, no te dejaré ni te desampararé, que es la promesa que el Señor nos hace, que aunque nosotros estemos padeciendo rechazo, que aunque nos sintamos rechazados, nuevamente, si nosotros venimos al Señor, Él nos da potestad, nos da el poder para nosotros vencer en Él todo lo que quiera operar en nuestras vidas, todo lo que nos quiere dañar. Y el Señor promete, ¿verdad? Si nosotros nos refugiamos en Él, si nosotros nos refugiamos en Él, no vamos a ser vencidos. Si nosotros no desistimos, si nosotros nos armamos, ¿verdad?, de lo que es su palabra, si decidimos confiar en Él, si decidimos refugiarnos en Él y decidimos pelear en contra de todo lo que quiere venir a dañarnos a nosotros, el Señor promete no dejarnos ni desampararnos. Entonces, si estás lidiando con el rechazo, si te sientes rechazado, y el rechazo nuevamente provoca otras situaciones, provoca baja estima, provoca depresiones, ¿verdad? Provoca que nosotros nos sintamos como que donde quiera que vamos no somos bien recibidos, pues el Señor en esta noche te está diciendo, aquí estoy, te abro las puertas, ¿verdad? Te toco la puerta, tú decides si me dejas abrir, y vamos brevemente, yo oro en el nombre de Jesucristo para que el Señor te dé el entendimiento, para que todo espíritu de rechazo sea reprendido en el nombre de Jesucristo, y que tú puedas venir al conocimiento pleno de quién es Jesucristo, de lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario, y que tú le abras la puerta de tu vida para que Él pueda ayudarte a vencer todo lo que quiere destruirte en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.